El 5 de noviembre del año 1989, los cuerpos sin vida de Dan Broderick y su esposa Linda Colquena fueron encontrados en la habitación principal de su casa en San Diego, California. Ambos habían sido asesinados a tiros mientras dormían, en un crimen que dejó perpleja a la comunidad local. Los disparos interrumpieron bruscamente la vida de una pareja que recientemente había comenzado un nuevo capítulo juntos, marcando el inicio de una investigación que desvelaría un trasfondo de tensiones personales, resentimientos y conflictos legales que llevaron a este trágico desenlace. ¿Qué pudo haber ocurrido en esa madrugada para que una pareja recién casada encontrara un final tan trágico en la seguridad de su propia casa? ¿Qué secretos o tensiones podrían haber llevado a un acto tan extremo? ¿Existían señales previas que presagiaran el desenlace? ¿O fue un hecho completamente inesperado? ¿Quién tenía motivos para cometer un crimen tan impactante? ¿Y cómo se desarrollaron los eventos que llevaron a este resultado devastador? Estas incógnitas hicieron de este caso uno de los más intrigantes y debatidos de su tiempo. Bienvenidos a Rastros de Maldad, el canal donde exploramos los casos más impactantes y enigmáticos de la historia. Si este tipo de temas te intrigan tanto como a nosotros, te invitamos a suscribirte y ser parte de esta comunidad. Al hacerlo, no solo te mantendrás al día con los nuevos casos que compartimos, sino que también nos ayudarás a crecer y seguir creando contenido de calidad. En el día de hoy hablaremos del caso de Betty y Dan Broderick. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los rastros más oscuros de la humanidad. Comenzamos. Infancia de Betty. Betty Broderick, nacida con el nombre de Elizabeth Ann Biseglia, el 7 de noviembre de 1947 en Nueva York, provenía de una familia católica italoamericana de clase media. Fue la tercera de 6 hijos del matrimonio formado por Frank Biseglia, un exitoso comerciante de materiales de construcción, y Marita Curtin, una ama de casa estricta y profundamente religiosa. Criada bajo normas conservadoras, Betty creció en un entorno que enfatizaba el valor del matrimonio, la familia y el papel tradicional de la mujer como esposa y madre. Desde joven mostró un fuerte sentido de responsabilidad y ambición, características que marcaron su vida tanto antes como después de los trágicos eventos que la llevaron a la notoriedad pública. Sus relaciones familiares y las expectativas sociales de su época jugaron un papel importante en la construcción de su personalidad y posiblemente en la decisión que tomó años después. Después de completar la secundaria, Betty asistió a The College of Mount St. Vincent, una universidad católica situada en el Bronx, Nueva York. Allí estudió educación infantil, obteniendo su título en 1969. Durante su tiempo en la universidad, trabajó en empleos ocasionales y realizó prácticas relacionadas con su carrera. Infancia de Dan Broderick. Dan Broderick, nacido como Daniel Thomas Broderick III, el 22 de noviembre de 1944, creció en una familia católica irlandesa de clase media alta en Pittsburgh, Pensilvania. Era el mayor de 5 hermanos. Provenía de un hogar donde la disciplina y la educación eran valores fundamentales. Su padre, Daniel Thomas Broderick II, era un trabajador de la industria de seguros, mientras que su madre, Yolande Broderick, era ama de casa. Desde joven, Dan mostró una gran dedicación académica, lo que lo llevó a destacar en sus estudios. Después de graduarse de secundaria, asistió a Notre Dame University, donde completó su licenciatura. Posteriormente, ingresó al Cornell University Medical College en Nueva York,
para estudiar la carrera de medicina. Betty y Dan se conocieron en 1965 durante un evento social en la Universidad de Notre Dame donde Dan estudiaba. Betty, entonces estudiante de educación infantil, fue invitada junto con sus amigas a una fiesta en el campus de Notre Dame. Según Betty, Dan destacó inmediatamente por su carisma, inteligencia y sentido del humor. Aunque provenían de entornos diferentes, compartían valores similares, como su fuerte formación católica y sus ambiciones de éxito. Su relación avanzó y en 1969, tras 4 años de noviazgo, se casaron en una ceremonia tradicional católica. Betty cumplió con el modelo tradicional de la época, es decir, tener una educación, casarse y dedicarse al cuidado de su hogar y familia. Poco después, comenzaron su vida juntos, mientras Dan terminaba sus estudios, y Betty asumía el rol de principal sostén de la familia, trabajando para financiar la educación de su esposo. Este sacrificio inicial marcó el comienzo de su matrimonio, que más tarde se fracturaría por tensiones económicas, infidelidades y diferencias irreconciliables. Dan Broderick estudió medicina durante aproximadamente 2 años en el Cornell University Medical College, pero se dio cuenta de que su verdadera vocación estaba en la abogacía, principalmente en el área del derecho médico, es decir, abogado especialista en litigar en casos de demanda por negligencia médica. Por lo que decidió abandonar la carrera de medicina e ingresó a la Escuela de Leyes de Harvard en el año 1970. Este cambio significó un desafío económico para su familia, ya que Betty, que de por sí era quien sostenía económicamente el hogar mientras él estudiaba la carrera de medicina, tuvo que continuar trabajando para sostener ahora sus nuevos estudios y el hogar, esperando que el éxito profesional de Dan beneficiara a toda la familia a largo plazo. Mientras Dan estudiaba, Betty trabajaba en múltiples empleos. Entre sus trabajos más destacados está el de maestra de escuela, niñera, vendedora de productos cosméticos, así como trabajos temporales en oficinas. Betty asumió completamente el rol de proveedor económico en esos años, con la esperanza de que su sacrificio sería recompensado cuando Dan lograra establecerse. Su dedicación fue una pieza clave para que Dan pudiera completar sus estudios en Derecho, aunque con el tiempo esto se convirtió en una fuente de resentimiento en su relación. A mediados de los años 70, finalmente Dan se gradúa como abogado y comienza a trabajar en San Diego, California, especializándose en casos de negligencia médica. Su carrera despegó rápidamente, convirtiéndose en uno de los abogados más destacados en su campo. Este éxito profesional le permitió a la familia alcanzar una posición económica acomodada, pero también marcó el inicio de las tensiones en su matrimonio, ya que Betty sentía que su sacrificio durante los años de estudio de Dan no era reconocido ni valorado por su esposo, quien poco a poco fue apartándose sentimentalmente de ella. Después de que Dan se graduó y comenzó a ejercer, Betty dejó de trabajar fuera del hogar y se dedicó completamente a ser ama de casa. En ese momento, la pareja tenía ya 2 hijos, de 2 y 3 años. Betty asumió el rol de madre a tiempo completo, encargándose del cuidado de los niños y del hogar, mientras Dan se enfocaba en construir su exitosa carrera legal. 3 años después, nace su tercer hijo y 3 años más tarde, el cuarto. Betty tuvo un 5º embarazo, pero lamentablemente perdió al bebé poco después del parto. A fines de los años 70 y a principios de los 80, Betty y Dan comienzan a distanciarse. Esto sucedió cuando la carrera de Dan despegó y su dedicación al trabajo se volvió abrumadora.
Con su creciente éxito, Dan pasaba largas horas en la oficina, dejando a Betty a cargo del hogar y de todo lo relacionado con sus 4 hijos. Aunque su éxito profesional les permitió disfrutar de una vida acomodada en casa de lujos y privilegios económicos, esto también creó una brecha emocional en la pareja. El distanciamiento se intensificó en 1983, cuando Dan contrata como asistente legal a Linda Colquena, una joven de 21 años. Linda Colquena nació en 1961 en Utah, en el seno de una familia de ascendencia danesa y profundamente religiosa. Fue la menor de 4 hijas. Su padre falleció de cáncer cuando ella tenía 11 años, recayendo toda la responsabilidad de su crianza y de la economía del hogar en los hombros de su madre. Linda se graduó de secundaria con notas regulares y decide no ir a la universidad tradicional, sino que en su lugar toma algunos cursos y busca empleo en áreas administrativas. Inicialmente trabajó como azafata. Sin embargo, este trabajo no le duró mucho, luego de un incidente relacionado con un comportamiento considerado poco profesional, aunque los detalles de este hecho nunca fueron confirmados del todo. Posteriormente, Linda se muda a San Diego, donde consigue un trabajo como recepcionista en el bufete de abogados de Dan en 1983. Ella no tenía ningún tipo de experiencia legal, pero Dan decide contratarla como asistente legal. Esto generó severas críticas debido al desconocimiento total de la joven en el área. En ese entorno laboral fue donde Linda y Dan comienzan su relación, que eventualmente fue la fuente de conflicto entre Dan y su hasta entonces esposa Betty. Inicialmente Betty no sospechaba de la relación íntima que crecía entre su esposo Dan y Linda, pero con el tiempo comenzó a notar cambios en el comportamiento de él y lo acusó de tener una aventura con ella. Él negó durante años la infidelidad, pero el deterioro de su relación fue evidente, marcado por constantes discusiones, sentimientos de resentimiento y un profundo descontento en el matrimonio. Este periodo de tensión y sospechas marcó el inicio de la ruptura definitiva entre ambos. Uno de los momentos que más enfureció a Betty y profundizó su resentimiento hacia Dan fue cuando él organizó un viaje familiar con sus 4 hijos y Linda en 1984 a Europa, mientras aún él estaba legalmente casado con Betty. Y él insistía en decir que entre ellos solo había una relación de trabajo. Este viaje marcó un punto de no retorno en la relación entre Betty y Dan, ya que ella interpretó la inclusión de Linda como una humillación y una prueba evidente de la infidelidad que Dan seguía negando. Se sintió profundamente traicionada y humillada, ya que mientras ella había dedicado años a mantener a la familia y apoyar la carrera de Dan, él estaba disfrutando de una vida lujosa con su amante y los hijos que ella había criado. Este acto se convirtió en una de las tantas acciones que alimentaron su ira. Luego de 2 años de negar lo evidente, en 1985, Dan deja de ocultar su relación con Linda y admite su infidelidad. El descubrimiento definitivo de este hecho fue devastador para Betty, quien sintió que su vida entera, desde el sacrificio para apoyar los estudios de Dan hasta su dedicación al hogar, habían sido traicionadas. Dan y Linda se fueron a vivir juntos en 1985. Aunque el divorcio todavía no había salido, ya estaba en proceso. Para ese entonces, su relación ya no era un secreto y él decidió oficializar su unión con Linda, mudándose juntos a una casa en San Diego, California. Este hecho fue un golpe devastador para Betty, quien veía esto como una confirmación de la traición que había sospechado durante años y una humillación pública. Sentía que Linda la estaba reemplazando no solo en la vida de Dan, sino también en la de sus hijos.
El hecho de que Linda comenzara a involucrarse en actividades familiares como interactuar con los niños y asistir a eventos intensificó la hostilidad de Betty hacia ambos. La relación entre Linda y los 4 hijos de Dan era tensa y complicada. Los hijos mayores, Kim y Lee, intentaban ser cordiales, pero ellos estaban profundamente afectados por el divorcio de sus padres y el conflicto constante que había entre ellos, por lo que ellos intentaban mantener distancia con Linda, sobre todo frente a la presencia de su madre. Linda fue vista por Betty como una intrusa que había contribuido al colapso de su familia. Los hijos más pequeños, Daniel y Red, tenían una relación más neutral con Linda, ya que eran muy chicos y eran menos conscientes de los conflictos entre sus padres. Betty hablaba mal de Linda frente a los niños, refiriéndose a ella con términos despectivos, lo que dificultaba cualquier intento de Linda por ganarse su confianza. Esta convivencia marcó el inicio de años de tensión entre las 3 partes, con Betty utilizando acciones legales, enviando mensajes agresivos y realizando actos de vandalismo en su lucha por expresar su enojo, ira y frustración. Durante el proceso de divorcio, después de descubrir la relación de Dan con Linda, Betty realizó varias acciones impulsadas por estos sentimientos de frustración. Algunos de los más notorios incluyen constantes insultos hacia Dan y Linda, tanto por teléfono como en persona. A través de llamadas telefónicas, Betty dejaba mensajes cargados de ira, llamando a Dan mentiroso manipulador, bastardo, ingrato, entre otros adjetivos mucho más subidos de tono, recordándole constantemente los años de sacrificio que ella había dado por él. A Linda, Betty la atacaba con comentarios como secretaria sin cerebro, robamaridos, entre otros más agresivos, insultos que repetía frente a los hijos de la pareja. En encuentros cara a cara, Betty no dudaba en confrontarlos, gritando acusaciones, llamándolos descarados y parásitos. Estos insultos se volvieron una constante en su interacción, alimentando aún más las tensiones y contribuyendo al deterioro emocional de todos los involucrados. En varias ocasiones, Betty irrumpió en la casa de Dan y Linda causando destrozos. En un episodio arrojó pintura por toda la habitación principal y escribió mensajes insultantes en las paredes. En otro momento destruyó prendas de ropa de Dan y Linda, cortándolas y esparciéndolas por toda la casa. Realizó amenazas verbales hacia ambos. Todo esto llevó a Dan a que solicitara órdenes de restricción en su contra. En un acto de provocación, Betty estrella su automóvil contra la puerta principal de la casa de Dan. Este hecho fue muy comentado durante el juicio, ya que mostraba la intensidad de su ira. Dañó puertas, ventanas, otros objetos de la casa durante algunas de sus entradas, por supuesto no autorizadas. También se reportaron muebles volcados y electrodomésticos dañados. En algunas ocasiones, Betty usaba a sus hijos como herramientas en su conflicto, entregándole a Dan los niños sin ropa o lanzando comentarios despectivos sobre su padre frente a ellos. En un acto simbólico de frustración, Betty quemó los papeles de divorcio frente a los niños cuando Dan intentó avanzar en el proceso. Estos incidentes no solo tensaron aún más la relación entre Betty y Dan, sino que también afectaron a sus hijos, quienes fueron testigos de muchos de estos comportamientos y actos de violencia doméstica indirecta. Todas estas acciones desesperadas de Betty fueron utilizadas en un principio por Dan en su divorcio y posteriormente por la fiscalía en el juicio por el asesinato de Dan y Linda, ya que se presentaron como una evidencia de su estado emocional alterado. Betty argumentó que estas conductas eran una respuesta al abuso emocional que había sufrido durante años. El divorcio entre Betty y Dan finalizó oficialmente en 1989 tras un proceso largo, conflictivo y muy público que duró aproximadamente 5 años. Ambos se enfrentaron en una serie de batallas legales que involucraron disputas por la custodia de los hijos, división de bienes y el pago de manutención.
Dan, siendo un abogado exitoso con influencia en el sistema legal, logró obtener una resolución favorable en términos financieros y de custodia, dejando a Betty con una pensión mensual de $16,000, pero sin una división equitativa de los bienes. Él logró quedarse con la casa principal en La Joya, donde habían vivido como familia, y a Betty le tocó una casa más pequeña en Coronado. Betty percibía esto como una humillación, ya que sentía que esa propiedad no reflejaba los años de sacrificio que ella había dado por él. Aunque Betty recibió la pensión mensual de $16,000, ella argumentaba que esta cantidad no le era suficiente para mantener el nivel de vida al que ella estaba acostumbrada, especialmente considerando los ingresos de Dan y su estilo de vida ostentoso. Además, Dan mantuvo el control de la mayoría de sus activos financieros, incluyendo los ingresos derivados de su práctica legal, que generaba millones al año. Dan usó todos los actos impulsivos de Betty durante estos últimos años como evidencia de que ella era inestable y peligrosa, lo que finalmente llevó a que ella perdiera la custodia de sus hijos, y esto no hizo más que empeorar su estado emocional. Esto no solo afectó emocionalmente a Betty, sino que al no tener la custodia de sus hijos, se le limitó aún más la cantidad monetaria que ella recibiría mensualmente en concepto de manutención. Betty sentía que Dan había usado sus conocimientos legales y sus conexiones para dejarla en una posición desfavorable, a pesar de que ella había contribuido al éxito de su carrera. Este sentimiento de traición se convirtió en una de las principales razones detrás de su ira y resentimiento. Pero mientras Betty se sumía cada vez más en su desesperación, Dan, por otro lado, continuaba con su vida, y él y Linda se casaron el 22 de abril de 1989 en una ceremonia privada realizada en su casa en San Diego, California. Esto fue pocos meses después de que salió su divorcio con Betty. La pareja se fue de luna de miel a Hawái. Sin embargo, durante todo el viaje, Linda estuvo constantemente nerviosa, ya que ella decía sentir mucho temor de que Betty pudiera intentar hacerles daño, esto por las amenazas que ellos habían recibido por parte de ella. Incluso llegó a pedirle a Dan que usara un chaleco antibalas y que aumentara las medidas de seguridad en su casa. Meses antes del asesinato, Betty había comprado un arma calibre .38, señalando que era para su seguridad, ya que ella estaba mucho tiempo sola en casa. Durante las semanas antes de los crímenes, Betty había dejado mensajes de voz a Dan y a Linda llenos de insultos y amenazas, evidenciando un estado emocional cada vez más inestable. En estos mensajes, ella expresaba su odio hacia ambos y hacía comentarios tales como "los haré pagar". En la madrugada del día 5 de noviembre del año 1989, Betty condujo su auto hacia la casa de Dan llevando su arma cargada. Irrumpió en la casa de su expareja usando una llave que extrajo del bolsillo de la ropa de uno de sus hijos. Llegó a la habitación principal, donde Dan y Linda dormían, y disparó 5 veces. Linda fue alcanzada en el pecho y murió instantáneamente, mientras que Dan recibió un disparo en la espalda e intentó moverse antes de sucumbir a sus heridas. Más adelante en el juicio, Betty afirmó que su intención no era matarlos, sino llamar su atención. Pero los fiscales argumentaron que el hecho de disparar múltiples veces indicaba intención de matar. Inmediatamente luego de disparar contra Dan y Linda, Betty abandonó la escena y se dirigió a la casa de una amiga. Durante este tiempo hizo una llamada telefónica a uno de sus hijos, Lee Broderick, confesándole lo que había hecho. Según los registros, le dijo: "He disparado a papá". Este acto desencadenó una serie de llamados que alertaron a la policía. Esta
fue notificada a la policía inmediatamente, ya que el crimen ocurrió en un vecindario acomodado y las autoridades llegaron poco después para encontrar los cuerpos de Dan y Linda en el dormitorio principal. Mientras tanto, Betty fue detenida sin resistencia horas después, marcando el inicio del juicio que la llevaría a la cárcel. El juicio de Betty por el asesinato de Dan Broderick y Linda Colquena inició el 22 de octubre de 1990 y se convirtió en un evento mediático de gran atención en Estados Unidos, debido a las emociones intensas y las acusaciones de abuso emocional y manipulación en el contexto de un divorcio amargo. El primer juicio terminó el 11 de noviembre de 1990, pero concluyó con un jurado dividido, ya que algunos miembros no pudieron llegar a un consenso sobre si el crimen fue premeditado o resultado de un arrebato impulsivo. Esto llevó a la declaración de un juicio nulo. El segundo juicio comenzó en 1991 y finalizó el 15 de diciembre de 1991. En esta ocasión, Betty fue declarada culpable de 2 cargos de asesinato en segundo grado y fue sentenciada de 32 años a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir un mínimo de 16 años. La defensa argumentó que Betty actuó bajo un estado emocional extremo debido al abuso emocional y psicológico que sufría, mientras que la fiscalía insistió en que los asesinatos fueron premeditados basándose en su conducta previa y la adquisición del arma meses antes a los crímenes. Actualmente, Betty está cumpliendo su condena de 32 años a cadena perpetua en la prisión de mujeres de California. Aunque ha tenido derecho a solicitar libertad condicional, su petición ha sido denegada en 2 ocasiones. La primera audiencia por libertad condicional fue en el año 2010 y se le negó la misma, ya que el tribunal consideró que Betty no mostró remordimiento por los asesinatos y seguía justificando sus acciones. En el año 2017 nuevamente se le negó la libertad condicional por razones similares. Los miembros del jurado argumentaron que Betty sigue mostrando actitudes de resentimiento y poca responsabilidad por sus hechos. Su próxima posibilidad de solicitar libertad condicional está programada para el año 2032, cuando Betty tendrá ya 84 años aproximadamente. El caso de Betty Broderick nos deja una lección importante sobre las relaciones. El amor y las parejas deben basarse en un equilibrio donde ambos contribuyan, no en un sacrificio desmedido de una sola parte. Durante años, Betty dejó de lado sus sueños y sus metas para apoyar la carrera de Dan, dedicándose completamente al hogar y a la familia. Sin embargo, cuando este sacrificio no fue valorado ni reconocido, y en su lugar se sintió reemplazada, el resentimiento y el dolor crecieron hasta convertirse en un conflicto destructivo. Este caso nos recuerda que una relación saludable necesita reciprocidad y respeto mutuo. El sacrificio no debe ser unilateral, porque cuando uno da todo y no recibe lo mismo, puede llevar a sentimientos de frustración, pérdida de identidad y, en casos extremos, a tragedias como esta. La clave en el amor es construir juntos, reconociendo los esfuerzos de ambos para evitar que el desequilibrio emocional destruya lo que una vez fue un vínculo fuerte. Por otro lado, aferrarnos al resentimiento y a la ira no daña a los demás tanto como nos destruye a nosotros mismos. Estas emociones, aunque comprensibles, pueden convertirse en una prisión emocional que limita nuestra capacidad de avanzar. Dejar ir no significa justificar el daño recibido ni minimizar nuestro dolor, sino liberarnos del peso que nos ata al pasado. El perdón, incluso cuando parece algo imposible, no es un regalo para quien nos hirió, sino un acto de amor propio que nos permite recuperar la paz y tomar el control de nuestras propias vidas. Al final, soltar la ira no es un favor que le estamos haciendo a nosotros, es la llave de nuestra propia libertad. Y hasta aquí llegamos con este lamentable caso. Gracias por acompañarnos en el análisis del impactante caso de Betty Broderick.
Si te pareció interesante este video, por favor no olvides dejarnos tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos casos. Comparte este video con tus amigos y familiares para que también se unan a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo video aquí en Rastros de Maldad. Hasta pronto.